Preparé para este simposio con mucho entusiasmo, como trabajamos desde que empezamos su organización, un tema que me venía dando vueltas y que tiene que ver con aquellos pioneros, líderes que fundaron las comunidades sefaradíes en la Argentina. Y vamos a ver un poco el contexto, cómo aparece este grupo de trabajadores, de intelectuales, de entusiastas, formadores de la educación en el Imperio Otomano, y vamos a ver el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos. Desde fines del siglo XVII y hasta principios del XX, las comunidades sefardíes instaladas en el Imperio Otomano, cada una por diferentes circunstancias, se encontraban marginadas de sus posibilidades de instrucción y en una lamentable situación económica. En Damasco, en 1840, por la falsa acusación de un crimen ritual, parte de sus líderes religiosos y comunitarios sufrieron cárcel y torturas y amenazas constantes el resto de la comunidad. En Tetuán, en 1859, la incursión militar española dejó a la comunidad judía en similares condiciones de pobreza, incentivando la emigración de los más jóvenes y a las familias sin ingresos. La mendicidad era un oficio común. En Turquía, las constantes acciones bélicas en las que el sultanato se implicaba condenó a los habitantes judíos a cumplir con el servicio militar, a los jóvenes varones, ¿no?, del que habían estado exceptuados con el pago de un impuesto extra, razón por la que su forzosa y clandestina emigración dejó a las familias sin su fuerza de trabajo, con las consecuencias previsibles: más pobreza. Son estas solo una muestra de los problemas acuciantes de estas comunidades. Aislados y negando sus derechos, vivían dentro de sus barrios, restringido su culto religioso, a veces con vestiduras infames, arriesgando sus traslados, ya que fueron víctimas de saqueos y asesinatos, en sus itinerantes vidas, recorriendo a pie, a lomo de burro o en camello, ofreciendo mercancías, ya que tenían limitado el ejercicio de sus oficios y abonando más impuestos. En el año 1840, ese afer Damasco, como se llamó a la falsa acusación, la comunidad judía, perseguida e indefensa, no tenían modo de solicitar ayuda. Estaban totalmente aisladas y prohibida su comunicación con el resto de las comunidades. Y después de soportar castigos, censuras y prohibiciones, lograron informarlo a los líderes franceses. El mensaje llegó hasta Adolphe Crémier, que fue ministro de Justicia por aquellos años. Tenemos que recordar que esa década produjo una gran revolución en Francia y en Alemania, porque no se cumplían justamente los principios que la Revolución Francesa había instalado: libertad, igualdad y fraternidad. Y a partir de ese momento, en Francia, los judíos que pudieron acceder a cargos políticos por primera vez a partir de la década de 1840, entre ellos estaba Adolphe Crémier, que se había constituido en ministro de Justicia. Por lo tanto, cuando llegó a sus oídos esta situación que vivían los judíos de Damasco, un grupo de diplomáticos iniciaron las gestiones para liberar a esos prisioneros damasenos. Se entrevistaron, hicieron una gran gira porque eran realmente líderes, además de líderes comunitarios y religiosos, diplomáticos, habían desarrollado negocios en España, en el Imperio Otomano, el desarrollo de los ferrocarriles, la instalación de nuevas estructuras para modernizar de algún modo esas extensas regiones que ocupaban el Imperio Otomano. Bueno, digo que así es como estos dirigentes profesionales y filántropos comenzaron a definir sus objetivos: organizarse y crear escuelas para modernizar el conocimiento e incorporar la cultura occidental a esas poblaciones que vivían en el Imperio Otomano, marginadas en esos barrios amurallados. La Revolución Francesa, que había marcado el fin de una época y abrió un marco esclarecedor, rutilante, para los derechos de los individuos. Abrieron una puerta infranqueable hasta ese momento: la educación formal, social, cultural y artesanal para los judíos. Fundamentaron y consideraron en sus objetivos a la educación como principal instrumento para orientar a jóvenes y niños a mejorar su futuro,
Para cumplir esa premisa, la propuesta fue la creación de sus escuelas, las de la Alianza Israelita Universal, fundada en París en 1860, una entidad con ramificaciones internacionales direccionada a la superación cultural de los judíos de Oriente y a la defensa de sus derechos como pueblo y los derechos de todos los individuos, cualquiera sea su origen. Los fundadores se organizaron en una especie de logia, que después se fue reforzando y organizando mejor. Preconizaron en su manifiesto de 1860 una síntesis de las ideas de la Revolución Francesa, de igualdad, de justicia y de los derechos del hombre. Heinrich Graetz, en su libro sobre los judíos, dice: es bueno mencionar a los fundadores de la Alianza, hombres que rondaban en los 33 años de edad promedio. Voy a nombrar a algunos. Charles Netter, descendiente de generaciones de rabinos, un precaucionista, él mismo un afortunado hombre de negocios, siempre atento a la situación de los judíos de Europa. Narcisse Leven, abogado, colaborador de Crémier, a quien se le considera el fundador de las escuelas, pero vemos que había un grupo de intelectuales y comerciantes muy sólidos que lo acompañaron. Comprometido con obras de beneficencia, actuó en favor de las colonias agrícolas de La Pampa y fue director de las escuelas de la Alianza en Casablanca. Isidore Cohen, antiguo egresado de la Escuela Normal Superior de Francia, profesor de filosofía, luchador por la libertad de la enseñanza y de los principios de separación de la Iglesia del Estado. Estamos hablando de 1860, o sea que eran unos pioneros en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento independiente, ¿no? Eugène Emmanuel, también normalista, poeta y hombre de letras. Vemos que los hombres que formaron esas escuelas de la Alianza eran de pensamiento diverso y de actividades en todos los niveles de la cultura, ¿no? Así como la economía, había también otros. Adolphe Crémier, ministro de Justicia, prestó servicios en el gobierno revolucionario y fue probablemente la figura pública más importante surgida de la judería francesa y firme defensor de los derechos judíos. Como ministro de Justicia inició dos reformas sociales básicas: la esclavitud de los negros en las colonias francesas y la pena de muerte por delitos políticos. Las escuelas. Bueno, las primeras se fundó en Tetuán en 1862, luego también en otras ciudades de Marruecos, como Tánger, Casablanca, en Siria, en Damasco y Alepo, en Irak, en Egipto. Vamos a hablar un poquito de los barrios, las características de los barrios donde se asentaron las escuelas. En Izmir, la existencia de barrios carenciados como el Lazareto, el Han de las Cabras, que era sede de un antiguo mercado, donde se asilaban en esas viviendas precarias. La educación entonces era solo religiosa para los niños, así es que esa fundación que llegó en 1872 para los varones y en 1877 para las niñas fue un remanso para las familias que podían acceder a otros niveles de educación. También en Alepo, bueno, en Alepo fue bastante dificultoso porque los líderes comunitarios no aceptaban la instalación de las escuelas de la Alianza en los barrios pobres. En Bajsita, que era el barrio de los pobres, no aceptaban que se instalaran. Recién en el año 1930 se instaló la primera escuela en ese barrio de los judíos de Alepo pobres. Sí estaban en Gemelie, que era el barrio de los ricos, y así de esa forma ellos podían continuar sosteniendo su liderazgo dentro de la comunidad alepina. Bueno, a principios del siglo XX la inmigración de los oriundos del Imperio Otomano crecía vertiginosamente, las necesidades de trabajo y vivienda se multiplicaban en Barracas, Flores, Villa Crespo y San Telmo, que eran los barrios elegidos para agruparse, y contaban con los primeros caudillos judíos que ayudaron a su recepción y los fueron organizando. Estos jóvenes egresados, pertenecientes siempre a una logia, iniciaron su vertiginosa carrera enviando representantes al puerto para orientarlos con el idioma, con la vivienda. Los conventillos fueron el primer refugio y la oferta de trabajo se distribuía lenta pero segura
entre los que ya habían experimentado sus fructíferas acciones comerciales. Ya a partir de 1930, este grupo de egresados compartieron sus objetivos en la creación de las instituciones sefardíes en Buenos Aires y en el interior del país. En las primeras actas de esas organizaciones, de las comunidades damasenas del barrio de Flores y Barracas y de la comunidad de Camargo, eran líderes que compartían los mismos objetivos, las mismas personas compartían los objetivos en distintas comunidades, sean de Alepo, Damasco o los oriundos de Esmirna. Tenemos apellidos como Salomón Medina, David Faragíe, Jacobo Carmona, un personaje, Josep Ventura, Jacobo Taranto, Moisés Buchuk, Isaac Bensiñor, Mauricio Alacid, Alejandro Moreno, Salomón Guini, Moisés Albala, Rafael Emanuel, los hermanos Teual, en fin, hay una serie de nombres, de apellidos que son comunes en la fundación de distintas organizaciones, tanto de las tres comunidades sefaradíes. Y luego desarrollaron también la compra de tierras para cementerio, la organización de centros sionistas, de centros para la juventud, para el encuentro de estas nuevas parejas que se formaron en Buenos Aires. Y la división es que los oriundos de Siria mantuvieron su fervorosa religiosidad tal como fuera en Damasco y Alepo, resistiendo en los primeros tiempos el ingreso de los nuevos modelos de educación y asistencia. Agudat Dodim y Or Torah se preocuparon por formar instituciones religiosas educativas. Fue Cultura y Beneficencia su institución principal, que se hizo cargo de cubrir la asistencia a las familias, tener representantes en hospitales de la zona y en la casa cuna para atención de los niños, y colaboraban en las fiestas patrias con la seccional del barrio, repartían víveres entre los propios y los vecinos comunes. Esta es una cosa muy interesante porque tanto la comunidad damascena fue muy generosa en compartir en los barrios donde se asentaron todos los beneficios que recibían sus propios socios con los vecinos del barrio. Generalmente para las fiestas patrias repartían yerba, azúcar, compraban carne, repartían. Era muy interesante el proceso. Y asimismo también la seccional aportaban y distinguían al vigilante que se había distinguido por su actitud frente a alguna situación barrial, lo distinguían con una medalla y en algunos momentos con un viaje de vacaciones, una cosa así, lo cual esto da cuenta de este intercambio que había entre la comunidad religiosa, que a pesar de su religiosidad no dejaba de mirar el entorno para aquellos que lo necesitaban. De este modo vemos que estos efectos de la Escuela de la Alianza se dispersó, tuvo sus caudillos, sus líderes, que desarrollaron en Buenos Aires estas actividades, esos principios de libertad, igualdad y fraternidad. Voy a decir algo que hoy leí, que decía libertad, igualdad y sexualidad. Me pareció muy gracioso el diario de hoy. Así que, bueno, el apoyo de las relevantes personalidades que aportaron su solvencia económica y cultural modificó con sus ideales de organización y asistencia el destino de los inmigrantes sefardíes en la Argentina. Nada más.